pensando invertir en Estados Unidos, pero resulta que te preocupa la situación migratoria actual y qué impacto puede tener en esta nueva política migratoria en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, de eso vamos a conversar en este video. ¿Qué tal? Te habla Ana Ramos con The Lumen Team, Broker by EXP, y conversar sobre este punto importantísimo que ha generado muchísima controversia y muchísima especulación en cuanto al mercado inmobiliario. Y mi idea en este video es que tengas todas las herramientas y que entiendas cómo está el mercado inmobiliario en este momento para que tomes una decisión informada a la hora de invertir. Y lo primero que tenemos que pensar es cómo pueden influir estas políticas migratorias en la demanda de vivienda. Obviamente que hay de todo, dependiendo de la ciudad o del estado donde vivas, va a haber diferentes acciones y el mercado se va a comportar de diferente manera. Ahora, cuando estamos pensando en una inversión inmobiliaria que queremos hacer, bien sea desde México o Latinoamérica, pues estamos hablando de parámetros de comparación quizás un poco diferentes a los que pueda tomar en cuenta una persona que está pensando mudarse a una ciudad específica y en la cual obviamente va a tener una influencia importante como esté la situación migratoria. Si hablábamos de este mismo tema hace 45 días, probablemente la posición hubiera sido distinta a la que estamos hablando hoy y muy seguramente va a haber cambios también más adelante dentro de 45 o 90 días más. Con esto quiero decir que hay muchos factores externos que siempre van a afectar el mercado inmobiliario. Sin embargo, eso no quiere decir que esté en riesgo la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Las políticas afectan la demanda de vivienda, cierto. Hay estados, por ejemplo, probablemente donde haya unas poblaciones migrantes numerosas y en mi opinión, mientras más al noreste, mientras más lejos de una frontera estemos, pues más afectado se puede ver el tema de la vivienda. Ahora, cuando estamos pensando en invertir de nuevo, ¿qué estamos buscando? Cuando nosotros buscamos una propiedad para invertir, estamos buscando que tenga un rendimiento, una revalorización, un rendimiento mensual de nuestra inversión. Además estamos hablando y buscando una revalorización del inmueble y además de eso estamos buscando probablemente también que sea un instrumento, si tenemos la idea probablemente de invertir con intención de migrar. Entonces en ese caso también es un instrumento que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista legal migratorio. Entonces, de nuevo, aquellos estados donde haya una población migrante muy numerosa va a sufrir más. Pero les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, número 1. Hay unas zonas de impacto, Texas, Florida y California, a pesar de que Florida tiene una migración distinta, porque digamos que en Florida viene la gente en avión, entonces son migrantes del aire. En California y Texas, y Arizona, los estados que son fronterizos, pero vamos a enfocarnos en Texas, por ejemplo, que es donde nosotros estamos. Texas está en la frontera con México, cierto, pero nosotros tenemos una gran ventaja en cuanto a la migración porque afecta de manera diferente. El migrante sin documentos o con documentos a medias, que viene para Texas, que acaba de cruzar las fronteras, tiene una gran ventaja porque es una población flotante que tiene una visa de turista y va y viene. Hay mucha gente en San Antonio, y esa es la realidad, que tienen una visa de turista y entran a Estados Unidos donde les marcan su entrada. Sus visas normalmente duran 6 meses y esas visas al cabo de 6 meses se vencen, pero como en estados cuando uno entra por frontera terrestre no hay un control de salida, pues es difícil para las autoridades migratorias corroborar cuándo salió la gente y si se fueron antes o después del vencimiento de su visa, lo cual les da un beneficio a ese migrante flotante. Pero hay gente que tiene aquí toda la vida, que tiene muchísimos años trabajando en San Antonio, que van y vienen y siguen estando aquí sin ningún problema. Programas que faciliten la residencia en estos casos cuando hay nuevas políticas migratorias. Por una parte, sí quieren, como en este caso,
limpiar, por ponerlo de alguna manera, o ejercer la ley y sacar a la gente que no esté bajo un estatus migratorio. Pero también se abren otras puertas. Hay visas hoy en día que han aprobado o que están proponiendo, por ejemplo, una especie de Golden Visa, donde usted, si viene con $500,000, usted tiene derecho a invertirlos y a tener la residencia. Entonces eso puede ser un excelente camino, no solamente como inversión, porque con $500,000 usted puede comprar cash, al menos aquí en San Antonio, 2 propiedades, y si va a invertir, mi recomendación sería compre 5 y compre financiado. Existen muchos programas de inversión para extranjeros, así que es importante que usted tenga esa opción porque puede no necesariamente tener que poner cash. Y aprovecho la oportunidad para decirle que póngale pausa a ese video y si usted está pensando en invertir en San Antonio o invertir en Estados Unidos, déme una llamada, agendemos una cita para que conversemos en detalle sobre su situación. Hay zonas con mayor impacto debido a los cambios migratorios. Bueno, sí, lo que hablábamos, Miami, Houston, Los Ángeles, San Antonio, suelen ser más afectados, bueno, como les decía, entre comillas, mientras más lejos estemos de la frontera, probablemente más impacto haya en esa población flotante que existe. Y si bien es cierto que en mercados de Houston o mismo San Antonio, Dallas o Austin puede haber una fluctuación en los precios. Yo hace unas semanas vi que había mucha gente posteando, gente que compró su casa con ITIN number, que sea con el número de identificación tributario, que es con lo que se utiliza para pagar impuestos, y hay préstamos que están diseñados para que usted tenga una idea de la magnitud del impacto de los inmigrantes en Estados Unidos. Existen préstamos que se hacen con ese número ITIN, que sirve para hacer declaraciones de impuestos a aquellas personas que no califican para un seguro social. No todo el que no califique para un seguro social no tiene papel. Puede ser una visa de trabajo que acaba de llegar, puede ser que esté tramitando una forma de migración para la residencia, pero todavía no califica. Puede ser el cónyuge de una visa de trabajo que no tiene permiso de trabajo, por lo tanto no se le puede adjudicar un Social Security, pero se le puede dar un ITIN number. Entonces existe una población muy importante y eso es algo que la banca en este país a nivel federal entiende, y existen muchos programas, existen programas para comprar casa con un ITIN number. Por lo tanto, eso es una realidad, y habrá gente que probablemente diga, bueno, sí, con esta situación migratoria a lo mejor pongo mi casa en venta y me retiro, porque a lo mejor es la hora de retirarme y yo lo que quería era vivir unos años en esta ciudad y retirarme de nuevo a mi país. Recuerde que nadie migra por gusto, la gente migra por necesidad. Y la necesidad de vivienda siempre está ahí. El hecho de que haya una movida en la zona migratoria no quiere decir que todo el mundo va para afuera. Hay gente que está procesando asilos, hay gente que está procesando residencia, hay gente que está procesando visas de trabajo. Todas esas personas son personas que tienen y van a tener una necesidad de vivienda. Por lo tanto, si usted está pensando invertir en este país, pues ahí ya de entrada tiene un segmento de la población. Pero esos no son los únicos que alquilan. Aquí, el americano, la gente que vive aquí, tiene la necesidad. Y aquí la gente, este país es un país nómada, está diseñado así. Entonces, siempre nuestra inversión inmobiliaria va a estar respaldada por ese concepto de nómada que existe en este país. Usted se gradúa de la universidad y consigue un trabajo que a lo mejor es en su casa, en su estado natal o en ciudad donde viven sus padres, pero es muy probable que usted consiga una oportunidad de trabajo en otro estado, lo cual quiere decir que se tiene que mudar. Y si usted se muda, lo recomendable es que usted llegue y alquile por unos 6 meses, un año, hasta que usted se familiarice con la ciudad, que conozca el sitio donde va a trabajar, que conozca las escuelas, que haga sus amistades, y luego, entonces, ya al cabo de 1 o 2 años, entonces tenga listo, pero además necesita recopilar las cosas que le hacen falta para aplicar para un préstamo, que normalmente le van a pedir 2 años de empleo, 2 años de impuestos. Entonces, esos 2 años donde usted, como nómada, como es en este país, que la gente se muda, en esos 2 años usted va a alquilar. Y para nosotros, los que estamos pensando en invertir, pues definitivamente eso es un mercado permanente, constante, que existe, que no tiene nada que ver con el tema migratorio. Es importante que lo tenga en cuenta porque definitivamente eso es una realidad de este país que debemos tomar en cuenta y no debemos caer en el pánico del problema de lo que pueda suceder puntualmente. En este caso es la situación migratoria.
pero puede ser que hace 3 años era la pandemia. Y antes de eso fue el crash del 2008 y antes de eso la recesión. En fin, hay muchas razones por las que pueden influir, factores que influyen en la economía y en la parte, en el ciclo de vida de un país, pero eso no quiere decir que nuestras inversiones estén en peligro. Claro, al hablar de esta movida migratoria o de estas situaciones, siempre van a haber oportunidades que cuando estamos buscando invertir son importantísimas, y más aún si tenemos ese dinero ya listo para invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Así como les decía, hay gente que hace 2, 3 semanas, en medio del pánico de la situación, cuando toda esta situación migratoria estaba como en pleno apogeo, no digo que se ha calmado, pero digamos que era como más noticia, había mucha gente que decía, bueno, vendo mi casa, me voy, me van a sacar, me va a buscar la migra, me van a sacar. Pero esas oportunidades, no quiero decir con esto que uno se emociona o se alegra de la miseria ajena o de la dificultad que esté pasando otra persona. Pero la realidad es que eso puede ser una oportunidad de inversión, porque en pescador de río revuelto, como dicen, bueno, sí, pero si cuando estamos invirtiendo estamos hablando de números, estamos hablando de un negocio que vale o no la pena. Y probablemente usted en estas situaciones y en estos ciclos de diferencia que hay en el mercado, usted va a conseguir buenas oportunidades. Y para eso, la idea es que usted, de nuevo, le ponga pausa a ese video y me dé una llamada para que veamos qué zonas en San Antonio, específicamente, en las que hemos visto que hay como mayor movimiento por toda esta situación del impacto de las nuevas políticas migratorias de este país. Hay oportunidades que son muy interesantes a la hora de invertir. Probablemente no sean en construcción nueva, porque no es el mercado, pero sí en casas que ya están preconstruidas. Entonces sería interesante verlo, porque si bien las tasas de interés que le dan nueva construcción son muy buenos y tienen muy buenos incentivos, pero si usted consigue una propiedad donde en una buena zona, donde las rentas son buenas, que son estables, y usted tiene una tasa de interés que a la final siempre puede negociar más adelante, y usted puede de repente ajustar cuánto da de enganche para que esa renta y ese rendimiento mensual le dé la matemática y no tenga un flujo de caja negativo. El punto número 4 del que tenemos que hablar, que es que cuando uno está hablando de, bueno, queremos invertir, pero de nuevo, la política migratoria no tiene que ver. En general, para mí es más importante que usted se enfoque en el tipo de vivienda que está buscando, porque eso sí es importante, que va más allá de la política migratoria que pueda haber o presentarse en cierto momento. En este caso, bueno, ¿qué política que estamos buscando o qué busca normalmente un inversionista? Y lo vemos mucho, sobre todo con los inversionistas hispanos. Primero, viviendas multifamiliares. Bueno, ¿por qué? Porque la vivienda multifamiliar le permite tener, vamos a decir que son 4 unidades en una misma multifamiliar. Le permite tener 4 oportunidades de ingreso que pueden ir variando, pero puede ayudarlo a que ese conglomerado de ingresos sea mayor. Y tener tenants o inquilinos que puedan ser a largo plazo, o además puede tener, dependiendo de la zona, puede tener una combinación de propiedades de mediano o alquileres de corto y largo plazo mezclados. Que esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta, porque usted puede tener 2 propiedades como Airbnb y 2 propiedades de renta larga, lo cual le da un ingreso, un flujo de caja combinado y un ingreso combinado de tener ambos tipos de propiedades. Las otras propiedades que buscan los inmigrantes que valen la pena en estas situaciones de repente enfocarse en ellas son propiedades unifamiliares, pero que están en los suburbios. De repente es buen momento para buscar, con todo este tema de las políticas migratorias, propiedades que no necesariamente estén dentro de la ciudad, sino que estén en ciudades como Elmendorf, Floresville, Pleasantown, Castroville, estas son ciudades más pequeñas que son los suburbios de San Antonio, Seguin, Cibolo, Spring Branch, Bernie, que le permiten de repente conseguir oportunidades de inversión que son interesantes, que no se ven afectadas por la política migratoria, sino que sencillamente son áreas en crecimiento donde vale la pena invertir en este momento y que no tienen nada que ver, usted no tiene que preocuparse por el tema de la política migratoria. Hay zonas, por ejemplo, un terreno de 1 acre en Elmendorf, donde usted puede construir y no tener ninguna restricción de asociación de vecinos ni de qué tipo de casa puede construir,
le puede costar $100.000. Ese mismo terreno en una urbanización o en un reparto en San Antonio, en una zona establecida, puede que no le baje de $250.000. Un terreno plano, sin árboles, que lo que tenga usted que hacer es llegar, instalar los servicios y construir su casa. La diferencia de precio es muy grande. Entonces, probablemente es muy interesante, probablemente no, es muy interesante tomar en cuenta y tener claro que los suburbios son una excelente opción para invertir independientemente de las políticas migratorias que puedan existir en un momento determinado. Aprovecho para pedirle que, si le gusta el video, lo comparta, se suscriba, déjeme un comentario qué le parece a usted, cuál ha sido su preocupación, si usted es inversionista, qué le preocupa de todas estas nuevas políticas migratorias. ¿Hay alguna cosa en especial o en particular que le preocupe? Déjeme en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Si usted es inmigrante y está en Estados Unidos o está aquí en San Antonio y no sabe qué hacer porque no sabe si lo va a venir la migra a tocarle la puerta, déjeme un comentario, qué le preocupa, qué no le preocupa, a ver si de alguna manera podemos ayudarlo o clarificar sus dudas y hacemos otro video y hablamos de eso. Continuamos. Otro punto importante es, obviamente, contar con el apoyo de un agente inmobiliario que pueda ayudarlo. ¿Por qué? Porque nosotros los agentes inmobiliarios entendemos muy bien y conocemos, o por lo menos así debería ser, y deberían ser todos los realtors, yo sé que yo sí lo hago, es tener el conocimiento sobre la zona. Cuando usted trabaja con un agente local y usted trabaja conmigo, nosotros nos reunimos, nosotros recibimos muchas llamadas a través de estos videos y nos encanta trabajar con personas como usted que están empezando a invertir desde México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, en fin, Argentina, de toda Latinoamérica, y recibimos llamadas siempre, así que siéntase en confianza y darnos una llamada o comunicarse con nosotros, porque en ese caso nosotros podemos sentar y conversar sobre su situación personal y entender y hacerlo entender, vamos a ser sus ojos como inversionista en este país y poder conocer las áreas, hacer videotours, sentarnos, entender qué es lo que está buscando, explicarle cuáles son las zonas de criminalidad, cuáles son las zonas que no lo digo yo, no lo dice hay páginas web y hay sitios y recursos en internet donde usted puede ver perfectamente cuáles son las zonas más seguras, cuáles son las zonas con las mejores escuelas, usted puede ver los rankings de las escuelas, usted puede ver cuál es la mezcla, la demografía por secciones o por códigos postales, de manera de que usted pueda tomar una decisión informada. Pero el usar a un agente inmobiliario que tenga además un equipo local que le pueda decir, orientarlo y asesorarlo sobre la parte contable, que cuente con un equipo donde haya alguien que sepa de la parte contable, alguien que sepa de la parte legal, que sepa de la parte migratoria, que sepa de la parte financiera, y que sea de la parte de bienes raíces es muy importante. Por eso, definitivamente, el contar con un agente inmobiliario que lo pueda ayudar en toda esta situación y en todo este proceso que usted tiene para comprar o invertir en Estados Unidos, definitivamente es importante. Para que tengan una idea, yo en lo personal creo que todas estas circunstancias locales, puntuales que pueden pasar, pueden ser una gran oportunidad a la hora de invertir. De nuevo, puede haber fluctuación en el valor de los inmuebles al haber más oferta, y eso abre un mercado de compradores porque hay mucha oferta y podemos decidir qué hacer. Por otra parte, podemos analizar por zonas donde existe una mejor demanda, una mejor oferta con mejores incentivos para la compra de inmuebles. Si es algo, por ejemplo, si usted está pensando en invertir en San Antonio, y sabemos que el 30% del mercado laboral de San Antonio está dividido entre militares, médico y turismo, entonces probablemente identificar las zonas donde están los militares, donde están las bases militares puede ser interesante, porque eso le va a garantizar o lo va a ayudar, no le va a garantizar porque garantizarlo no lo puede dar nadie, pero va a tener muchas más posibilidades de tener una propiedad de repente a largo plazo rentada por ese mercado de militares que vienen y que rotan cada 2 años en San Antonio y necesitan vivienda, pero como nada más vienen por 2 años, pues ellos necesitan una vivienda. Usted sabe que va a tener una renta fija por lo menos por 2 años. Hay otros que al final deciden quedarse
y eso puede implicar una renta mayor. Probablemente si de repente usted lo que está pensando es una inversión de hacer una propiedad de renta corta, como Airbnb, VRBO, Booking, lo que lo llamen, pues a lo mejor buscar algo que esté cerca del turismo, que es otra de las industrias, como le mencioné, que tiene mucha importancia aquí en San Antonio. Entonces, buscar una propiedad que quede cerca de SeaWorld o que quede de Fiesta Texas o hacia el centro, en el Pearl, donde queda el Álamo y donde están las Misiones, a lo mejor eso es lo que le interesa. De nuevo le digo, el todo está en conversar, en que tengamos una conversación, una sesión personalizada donde podamos agendar una llamada por Zoom y podamos hacer una videollamada y podamos conversar específicamente sobre las ventajas y desventajas que usted puede tener a la hora de buscar invertir en San Antonio, Texas.